Saludos, mi nombre es Yauri Varela, soy estudiante de la Universidad Católica del Táchira. Curso el cuarto año de Contaduría Pública y hoy les voy a hablar de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad convencida. Esta charla se iba a desarrollar en la empresa Más Farmacia, pero por la situación que estamos atravesando no ha sido posible. Podemos comenzar esta charla mencionando que un espíritu útil es el que inspira futuros, un espíritu que quiere resolver problemas y atender necesidades de las personas concretas, al igual que formar personas útiles, formar servidores, no a los mejores del mundo, pero sí los mejores para el mundo. Algo así como lo que busca hacer la Universidad Católica con nosotros, sus estudiantes, pues su misión es ser una comunidad de intereses espirituales que reúne a sus miembros en la tarea permanente de buscar y hallar la verdad. Un decidido espíritu de diálogo, pluralismo, justicia social y solidaridad humana, con la visión de ser reconocida como una universidad de calidad que se distingue por la información integral de todos sus miembros, inspirada en la tradición espiritual de la Compañía de Jesús. Es un centro de reflexión que colabora activamente en la comprensión y solución de problemas. Su objetivo es facilitar y promover el uso efectivo de las fuentes de información, garantizar el acceso y el manejo de la misma. El empresario y la ética son fuentes de moralidad, que como bien debemos saber se dividen en tres. Primero, el objeto de la obra. Segundo, la intención o fin de la gente. Y por último, las circunstancias que ocupan lugares destacados en la consecuencia. El elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano. Decide sobre su bien y el fin último, Dios. Entonces, una intención torcida puede pervertir un acto bueno o indiferentemente por su objeto. Intención, por buena que sea, puede convertir un objeto en intrínsecamente malo. Existen dos tipos de ética. La ética de la responsabilidad, que es el criterio último para decidir que ha de fundamentarse en la conciencia de la acción. O sea, es decir, la verdad continúa siendo el principio moral de referencia, pero no se puede aplicar de forma automática, no trae muchas dificultades. La responsabilidad quiere decir que uno asume las consecuencias de las acciones por las que decide y esta tiene que ver mucho con el utilitarismo. Mientras que la ética de la convicción se rige únicamente por principios morales y donde siempre y por encima de todo se deben respetar estos principios. Podríamos dar un ejemplo. Decir la verdad, independientemente de las circunstancias, y por lo tanto la mentira, por más excepcionales que sean las circunstancias, siempre será un comportamiento ilícito, es decir, que éticamente sería reprobable. Es conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas, según la cual nuestras acciones tienen que ser universales. Actuar de tal modo que la máxima subjetividad de la acción individual pueda ser elevada a una ley universal, moral, por todas las personas. Es bastante reconocida la distinción que hizo Max Weber entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad. Si actuamos con toda la fidelidad a las convicciones éticas y políticas o a unos valores como lo llaman ahora, aunque eso nos hará coherentes con estos principios de partida, como decía Weber, inevitablemente nos llevará a desentendernos de las posibles consecuencias no esperadas de nuestra acción, que podrían poner en peligro el mismo principio que nos guía. En cambio, si actuamos atendiéndonos responsablemente a las consecuencias de nuestra acción, entonces no queda más remedio que transigir con las convicciones iniciales, a veces incluso traicionarlas o aplazarlas parcialmente. Para tener en cuenta los efectos no deseados y lograr hasta donde sea posible los objetivos iniciales, aunque evitando males mayores. Conviene notar, sin embargo, el uso polémico que generalmente se hace de esta distinción. Quienes recuerdan la tipología de Weber no solo sostienen la superioridad de la ética de la responsabilidad, sino que utilizan la expresión ética de la convicción como una etiqueta reprobatoria. Ejemplo, el político que se guíe por esta aparece como un ingenuo o en el peor de los casos como un fanático.
obsesionado por la pureza de sus ideales, pero ciego a la complejidad de lo real e incapaz de entender a las consecuencias de sus actos. La ética de la convicción sería la pausa de conducta del político irresponsable. El buen político, por el contrario, solo puede optar la ética de la responsabilidad. Kant es el máximo enemigo de las éticas utilitaristas. Para él hay acciones que intrínsecamente son malas, lo que quiere decir que no se pueden llevar a cabo bajo ninguna circunstancia, independientemente de las consecuencias, o de las personas que hagamos felices o cuya vida salvemos. Entonces, se menciona que todo se cifra en la conciencia. Nosotros no podemos hacer en conciencia cosas que sean malas. Toda actividad orientada según la ética puede ser subordinada a dos máximas totalmente diferentes e irreductiblemente opuestas. Puede orientarse según la ética de la responsabilidad o según la ética de la convicción. Esto no quiere decir que la ética de la convicción es idéntica a la ausencia de la responsabilidad y la ética de la responsabilidad a la ausencia de la convicción. No se trata, por supuesto, de eso. Sin embargo, hay una acción abismal entre la actitud del que actúa según las máximas de la ética de la convicción. En un lenguaje religioso diríamos: el cristiano hace su deber y respecto del resultado de la acción se remite a Dios. Y la actitud del que actúa según la ética de la responsabilidad diría: debemos responder de las acciones prescindibles de nuestros actos. Por lo tanto, al actuar moralmente y al hacer juicios morales, tenemos que prescindir del resultado o de la consecuencia. Bueno, las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas. El que la va a ejecutar no se siente responsable de ellas, sino que éste responsabiliza al mundo o a la estupidez de los hombres, o a la voluntad de Dios que nos hizo así. El que actúa conforme a la ética de la responsabilidad es lo contrario. Él tiene presente todos los defectos del hombre que el hombre puede tener. Nadie puede prescribir si se debe operar conforme a la ley ética de la responsabilidad o a la ética de la convicción, cuando hay que hacerlo conforme a una o conforme a la otra. Ambas éticas son complementarias, que han de concurrir para crear al hombre auténtico. Es por esto que recomiendo en ser agradecidos, tener gratitud en nuestro corazón para poder tener un espíritu útil. Gracias.